Acá estamos en un nuevo sábado de hermandad. Un día, una mañana muy, muy fría, diría helada, pero muy linda. Ya tenemos unas horitas de sol, como una hora y pico de sol. Así que levantando la helada, que fue grande. Después cuentan cómo estuvo por ahí. Cuenten de dónde están, de dónde nos miran. Eso es lindo saber. Yo estoy, como les cuento, en Río Negro, en el centro del país, como tantas otras veces, alternadas con Montevideo. Bueno, el vivo de hoy es un vivo divino, como todos, que todos me encantan, pero hoy estoy con, además de una persona que sabe mucho, 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 una amiga. Así que para mí es un doblete. Les estoy hablando de Margarita Panlannik. Su Instagram es La Hortelana. Quizás la conozcan con ese nombre. Ya estuvo varias veces en Tribu. Esta es la tercera vez. Hemos ido de lo más general a lo particular. Empezamos como en el primero. Si lo quieren buscar, está el año pasado. Fue el año pasado, no me acuerdo la época, pero lo podemos informar. Hablando de permacultura en general. Después hicimos otro vivo hablando de jardines comestibles o algo así. A ver, Margarita nos va a contar de qué se trató. O cercos comestibles. Y hoy vamos a hablar de cercos y cortinas. Cortinas de viento. Y si hay diferencias entre ambos o no, ahora lo vamos a ver con Margarita. Y les aseguro que este no va a ser un cerco o una cortina de viento como estamos acostumbrados a ver o a oír habitualmente. Porque la visión de permacultura es diferente. Yo creo que es muy interesante, creo que suma muchísimo y creo que deberíamos de ir incorporándola de a poco a nuestros jardines. Es una herramienta, si se puede llamar así, que tiene mucho conocimiento, muchos años de estudio, una visión diferente de la naturaleza, una visión diferente de hacer jardines o de enjardinar. Así que los invito a este vivo y veo que está Margarita por ahí. Saludo a Pancho, mi compañero de vivos, que está por ahí también. Y bueno, a todos los que se van sumando, gracias por estar, espero que lo disfruten y buena mañana para todos. Margarita, buen día. Aprovecho a saludar ahí a los últimos que veo, a Rafael, a Inés. Margarita, ¿cómo estás? A ver si... Ah, ¿Qué hola. tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Saliendo de la gripe, así ¿Estás que en... contenta. Qué bueno. Sí, se te escucha mejor la voz. Después de una semana, hoy se cumple una semana de encierro, así que bueno, ya del otro lado, contenta de Qué estar acá. bueno, Margarita, me Y de alegro. toda la... Ahí está helado como acá. Está frío y el viento, un tema para hoy. El viento está feo. Creo que ayer sentí más frío, pero hice mi caminata con mis perras de mañana y el viento es lo que más molesta en este momento. Pero bueno, algo de sol Claro. también. Sí, hay solcito. Acá ya está levantando la helada, ¿sabes? Bueno, no heló acá, con este viento no, no heló, Ah, no. bien. No la viste. Se levantó temprano. No, me levanté súper temprano, era de noche. Ah, Este, ah, bueno, pero acá viste que yo tengo mucha agua alrededor, así que no es necesariamente igual que más adentro, más al centro. sí, 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 es verdad. Eso es muy cierto. El mar hace de termorregulador. Es así, ¿no? El mar y estamos en la cuenca de la laguna de José Ignacio, así que estamos Claro. rodeados de arroyos, arroyitos, cañadas, tajamares y la laguna muy cerca y el mar a 4 kilómetros, así que mucha agua por acá. En, Qué en mi bueno, Margarita. Chinampa, como digo yo, que tengo más agua que tierra. Bueno, es muy buena el agua también. Todo Sí, uno de los elementos de la tierra, ¿no? sí, De los 5 elementos.
y me alegro de Así tenerla. que, bienvenida. Bueno, y me alegro de toda la gente que veo, todos los amigos y conocidos que veo que se han sumado, qué suerte. Me alegro de estar tan acompañada. Yo también. Y sabés que algunos escribieron, ya te conocen por las redes, como Loreto, que está en Chile, que tú la debes conocer. La famosa, la Este, chilena más famosa decía, qué del mundo. lástima que no voy a tener conexión. Bueno, larguemos. Dale. ¿Por dónde empezamos, Bueno, un Margarita? poquito a propósito quise incluir cercos y cortinas, porque depende del tamaño del terreno en el que estemos ubicados. Obviamente, algunos es simplemente si es un terreno suburbano, urbano, bueno, ya no estás hablando de una cortina tan extensa, por eso quería abarcar las dos estructuras. Tienen algo en común, obviamente, estamos hablando de una estructura verde que nos va a estar dando servicios como puede ser, para empezar, la cortina de viento, una protección visual, auditiva. Bueno, eso es digamos, lo que la gente arranca buscando, ¿no? Eso es lo obvio que todos salimos buscando. ¿Para qué hacemos esos cercos? ¿Para dejar de ver tal cosa o para frenar el viento o en algunos casos el ruido? Desde el punto de vista de la permacultura, eso se ve como una oportunidad, un punto de partida, ya sea un cerco doméstico en ciudad a una gran cortina de viento en un predio rural. Eso se considera, esa función catalista, digamos, es la que se considera el punto de partida. Y ahí empezamos a ver qué otros casilleros podemos tildar, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos darle qué otras funciones podemos darle a esa plantación que vamos a hacer? Y ahí es cuando entra nuestro caballito de batalla, la biodiversidad, que tanto nos gusta. Biodiversidad dentro de las especies que vamos a plantar, ¿no? Biodiversidad del verde propio ese que vamos a plantar, pero también de la vida que vamos a sustentar con esa plantación. Entonces ahí también empieza el abrigo para la fauna, el alimento, alimento que también puede ser para nosotros, puede ser en una cortina de viento, en un predio grande, podés tener nogales, y en un cerco perimetral urbano podés tener pitangas. Entonces el alimento también entra tanto para humanos como para fauna. Y bueno, y obviamente las floraciones que también pueden ser estéticas, o sea, pueden estar sirviendo un propósito estético de bienestar psicológico para nosotros, pero de sustento esencial también para los polinizadores e insectos y aves. Entonces, esa es un poco, es como una especie de leitmotiv de toda la permacultura, ¿no? Todo lo que miramos empezamos a decir, bueno, cuántas funciones, le llaman el stacking functions, la acumulación, la estratificación de funciones para sea la que sea la intervención que vamos a hacer. Partiendo de ahí, si miramos la gran mayoría bueno, la mayoría de la gente no vive en un campo enorme, entonces pensemos en un terreno urbano o suburbano, de entrada siempre van a haber limitaciones, ¿no? No es que yo mi terreno lo giro para que esté orientado de la manera más conveniente respecto a los vientos, si estamos hablando de una cortina de viento. Entonces empezamos con las limitaciones de la orientación propia del predio, las limitaciones de que quizás la casa ya está implantada y no se implantó, el arquitecto o quien fuera que la hizo no pensó de dónde van a venir los vientos y cómo hago para que esta casa reciba el asoleamiento que precisa y esté protegida de los vientos cuando es necesario. Entonces, si tú llegas como paisajista o persona que va a intervenir eso
hacer esa protección, te encontrás con que hay 2 metros entre la casa o alguna edificación de la casa y el fin de la propiedad, digamos, ¿no? Donde, bueno, desarrollar algo óptimo requiere un poquito de creatividad. Y además, la naturaleza no funciona en el cuadriculado en el que nosotros vivimos. Si te pones a pensar, las tramas de las ciudades, es todo cuadriculado, cuadriculado. Entonces, norte, sur, este, oeste, los vientos vienen en una curva, no vienen según cómo tú ordenaste tu terreno. Entonces, eso también plantea otra limitación, ¿no? Después está cosas también de índole de ciudad, como pueden ser los tendidos aéreos, ciudad, y hasta acá también nos pasa eso, el tendido eléctrico aéreo, que es una limitación que nadie lo piensa, y hay una empresa acá que se dedica a todo el día estar talando árboles en los predios privados, porque no es que están talando el ornato público, están talando en predios privados todos los árboles que interfieren con el tendido aéreo. Están los tendidos subterráneos, están los caños de agua, bueno, de lo que fuera. Entonces, cuando vamos a arrancar eso, bueno, hay un montón de limitaciones, ¿no? Que pueden parecer obvias, pero que nunca las pensamos hasta que tenemos que encararlas, hasta que tenemos que hacerle frente. Entonces yo lo primero que diría es, bueno, si hay un tendido aéreo, no pongas una casuarina abajo, no pongas un eucaliptus abajo, no pongas nada que va a estar interfiriendo con eso y a requerir podas constantes y lastimar ese árbol también, ¿no? Pero bueno. Tenemos que, Margarita, voy a decir algo al respecto. Sí. Es muy cierto lo que acabas de decir, lastimar un árbol. Nosotros tenemos como muy inculcada la cultura de acá del Río de la Plata, de la poda de los árboles, y los árboles no deberían de ser podados. Lo que dicen la arboricultura es que el árbol debería de ser podado son en sus primeros 3 años de vida y luego habría que dejarlo solito, así que es muy interesante lo que acabas de decir, no está Bueno, nada bueno podar árboles, pues bueno, yo lo podo, la te gran dicen, no, no. mayoría, la gran mayoría no recibe la poda con felicidad. Estoy segura que ninguno la recibe con felicidad. Algunos se defienden mejor y otros peor. Bueno, hay especies que si querés han evolucionado con la tala constante. Bueno, puedes hablar de un sauce o yo qué sé, un castaño, lo que fuera. Pero el ideal es no, pero además desde un punto de vista por un lado de la salud del árbol, por el otro lado de los costos y el trabajo y todo eso que implica, queremos estar plantando mantenimiento, ¿no? En permanencia se dice que un problema de mantenimiento es simplemente algo mal diseñado. O sea, la generación de mantenimiento es una falla de diseño. Entonces, podemos empezar pensando en plantar algo que no esté generando trabajo y necesidad de recursos para adelante. Un poquito volviendo a la cuestión de los vientos, está bueno pensar cuáles son los vientos que nos molestan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los vientos que nos afectan? Sabemos que acá en el hemisferio sur, en nuestra zona, tenemos vientos dominantes, en todos lados hay vientos dominantes, ¿no? Y los vientos dominantes suceden por estación también. Tenemos los vientos de invierno y los vientos de verano. Sabemos que en nuestras zonas los vientos de invierno son del sur y pueden oscilar del sureste al suroeste, y que en verano pasan a ser del norte, noreste, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de proteger? Va a ser hacia dónde vamos a orientar esa protección. Al mismo tiempo no queremos sombrearnos, queremos saber que vamos a recibir el sol del invierno que nos va
a dar ese calorcito, como yo acá, yo no prendo estufa hasta las 5 de la tarde en mi casa, es todo asoleamiento. Queremos tener algo de fresco en verano, en fin. Entonces ahí también entran las consideraciones de hoja caduca, follaje persistente. En permacultura, y si uno mira los cascos de las taperas viejas, los cascos viejos en el campo, siempre ve esa estructura, que es la herradura apuntando al norte. Es una herradura que envuelve todo el área doméstica y deja abierto un pedacito que mira al noreste. Esa es una protección, digamos que estándar para nuestra situación geográfica, ¿no? Si estás en lugares, obvio, si estás en lugares muy calientes, en vez de hacer esa herradura mirando al norte, vas a hacer un embudo al revés que va a traer el aire frío y lo va a expulsar, y va a expulsar el aire caliente por la otra punta. Pero nosotros que estamos en Uruguay, donde no hace tanto calor en general, nos preocupamos más de los vientos dañinos del invierno, que son los más dañinos. Eso es otro. Sin duda. Son dañinos porque vienen con mucha fuerza y rompen todo y queman con frío. Entonces, una vez que consideramos, ¿no?, todos esos factores de qué nos queremos proteger, por ejemplo, Lolo, mi vecina, yo recuerdo que cuando nos conocimos, antes de hacer el alambrado, ellos me contaron que estaban súper preocupados por los vientos del verano. Y yo estaba súper preocupada por los vientos del invierno. Entonces resultó que tenemos una cortina de viento que lo llamo el arboreto perimetral o el arboreto limítrofe, no me acuerdo, que es una franja que a ellos los protege de los vientos del verano y a mí de los vientos del invierno. Es una franja común que plantando, sumando a lo que ellos ya habían plantado. Pero eso depende de tu estilo de vida, de cómo está implantada tu casa, de la situación que te rodea, etc. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso en mente, podemos pensar un poco en los vientos y la estructura y qué es lo que hace el viento, que no es algo en lo que nos detenemos a pensar muy, muy a menudo, me parece. ¿Cómo se comporta el viento? Entonces lo que a mí me motivó un poquito esta charla es todos los accidentes que estaba viendo en las chacras. Yo trabajo principalmente en chacras de mis clientes. Y accidentes me refiero a que vuelan los eucaliptus como que fuera el Mikado, como que vino Godzilla y se puso a jugar con los palitos, y vuelan los eucaliptus para todos lados, se parten por el medio, cae el tendido. En la zona donde yo vivo, vivimos con la luz cortada, sopla un viento y cae la luz. Y bueno, y eso se debe a el elemento más común en lo que se llaman las cortinas de viento en Uruguay, que es una fila muy ancha de eucaliptus, ¿no es cierto? Lo encontrás a través de todo el territorio. Y lo encontrás en lugares rurales y lo encontrás en lugares donde ya lo rural empieza a encontrarse con lo suburbano y hasta en lo suburbano y en lo urbano. Lo encontrás en todos lados. Y eso me provoca que yo piense, bueno, pero ¿por qué eucaliptus que crecen de ese tamaño inmanejable? ¿Cuánto crece un eucaliptus? 30, 40, 50 metros, ¿no?, de altura. Cuando, si lo que queremos es generar una cortina de viento, no precisamos más de 3, 4, 5 metros de altura. Esa es la gran falacia del monte de abrigo de eucaliptus, de la cortina de viento de eucaliptus y de casuarinas, que es la otra especie. Si te pones a pensar en Uruguay, son lambercianas, es lo que se hacía antes, que están todas cayendo y cayendo y cayendo, podridas ahora, y en los últimos 30 años, casuarina que sustituyó a la lamberciana. Eso es lo que yo veo. Sí. Entonces, ¿por qué
generar esas masas gigantescas que una vez que se encuentra el viento con ellas, parece que se hubiera encontrado Godzilla con ellas. Cuando en la dinámica de los vientos, nosotros obtenemos según la altura a la que nosotros tenemos, se multiplica por hasta 25 en la extensión de protección de los vientos de esa cortina. O sea, si nosotros tenemos una cortina de viento de 3 metros, tenemos 75 metros cubiertos en extensión. No sé si se entiende ese concepto. Repetilo, se entiende, pero repetilo. Bueno, suponete que yo hice una cortina de viento con arrayanes, y esos arrayanes llegan a 3 metros de altura. Está frenando, es una pared, digamos que es una pared, y de esa pared hacia mi terreno tengo 75 metros de profundidad protegidos por esos 3 metros, ¿no? Porque tú hiciste 3 por 25. 25. O sea que si yo planté 2, va a ser 2 por 25. Me va a dar 50. Exactamente. Ahí va. Entonces, eso es un concepto que cuando yo lo vi dije, wow, ¿y por qué hacíamos esto? ¿Será verdad? Me resulta increíble, no lo puedo creer. Hasta que lo probé y bueno, sí, es verdad. Pero ese es un concepto. El otro concepto es la violencia que genera la cortina demasiado alta en materia de aceleración de vientos una vez que vuelve a bajar el viento. El viento, cuando se topa con una pared, con una cortina, hace ese efecto de que sube, y después llega un momento en que baja, y ahí donde baja a pique, cuanto más alto, más a pique baja, y ahí es donde se generan los torbellinos y las revoluciones y el relajo, como dice la gente de campo. Hizo relajo. Bueno, entonces, de alguna manera, estamos plantando cañones de viento, estamos plantando torbellinos y estamos plantando esas armas mortales que son esos eucaliptos cuando te caen arriba de la casa, te caen arriba del auto o te caen arriba del tendido eléctrico. Y también puedo extenderlo a los pinos, que acá caen, me acuerdo cuando murió una persona acá en el balneario Buenos Aires hace un par de años, caen arriba de las casas. Ahora, por ejemplo, en un jardín en el que estoy trabajando ya se retiraron creo que 50 y ahora vamos a ir por una segunda tanda de 20 o 30 más que están todos directamente poniendo en riesgo la casa, ¿no? Muy altos, además. Estás hablando de los pinos, ¿verdad? Estoy hablando ahora en este caso de los eucaliptus. Bueno, pero cualquier árbol de esa altura esté rodeando las casas. Imagínate esa altura, al caer la velocidad que adquiere, ¿no? Altura y peso, bueno, la velocidad debe ser tremenda. Esas masas que caen, ¿no es cierto? Y además después gestionar esa caída. Imagínate que ni siquiera te rompió la casa o el auto, lastimó a nadie, pero yo acá, después de cada viento, esta mañana me levanté con las motosierras. Eso es lo habitual. Acá el soundtrack, la banda de sonido de esta época es la motosierra. Caen y todo el mundo porque te cayó a través del camino, de la calle, de lo que fuera, y ahí ir a talar eso y bueno, a reducirlo y a ocuparse de eso. Entonces, una vez que descubrís que no es necesaria esa altura y que de hecho te está dejando, porque después eso se va para arriba y tú lo que tenés es una especie de no sé, como postes, tenés los troncos, pero no tenés una cortina. Tenés más abrigo. No tenés el abrigo a la altura en el que lo precisás. Entonces, en la permacultura, y no es que venga de la permacultura, o sea, esto me imagino que debe estar estudiado por mucha gente, mucho antes de la existencia de la permacultura, porque es algo de lógica, lo que se aboga por es
el pinito, como digo yo. Es una cortina de viento que tenga 3 estratos mínimo, que venga desde el suelo hasta una copa de la elevación X que uno le quiera dar. Y eso se logra haciendo por lo menos 3 filas, pero que en realidad son 5, porque se toma se toma ahí está, se toma la especie central, la más alta es la especie central, y después se va bajando gradualmente hasta llegar al piso. ¿Por qué es eso? Porque eso hace que el viento no choque contra la pared ni penetre a través de esos troncos vacíos. O sea, si fuera toda sólida, chocaría, ¿no? Entonces eso no está bueno. Y si son solo los troncos, bueno, el viento pasa. Entonces lo que queremos es desviar gentilmente el viento por encima. Y eso se hace con esas pendientes. Por eso a veces cuando usan esas mallas de plástico para cortina de viento, las ponen inclinadas. No sé si las has visto en algún viñedo o algo así. Sí. Bueno, es simplemente una cuestión de aerodinámica. Entonces, sabemos que el ideal es tener follaje desde el piso en una pendiente. Se habla de un triángulo equilátero, ¿no? Y eso nos pone a pensar, a mí me pone a pensar, también hay un tema siempre con la urgencia. Quiero la cortina, la quiero ya, ya tiene que estar de sus 50 metros, todo. Bueno, bueno, estamos hablando de la naturaleza. Un problema. Entonces, Sí. démonos un poquito de tiempo, por un lado, pero por el otro lado, ¿para qué querés que la cortina esté ya en toda su expresión? Bueno, porque presuntamente estás protegiendo algo que vas a plantar, supongo. ¿Cómo podés conseguir esa protección de manera más inmediata? Liberando, dejando de pensar en el crecimiento final de la especie más alta, porque siempre llegamos siempre al eucaliptus o llegamos a la casuarina, porque va a ser lo que va a crecer más rápido y va a ir más alto. Pero ¿qué pasa si sacamos esa urgencia del camino al principio, a la hora de elegir las especies, y decimos, bueno, durante los primeros 2, 3, 5 años yo voy a tener protección de los estratos más bajos de mi cortina? Así que puedo elegir otra cosa que tenga otras virtudes, además de la rapidez de crecimiento para la especie central, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a contemplar la cola de zorro como cortina de viento? La cola de zorro genera una biomasa bestial en muy poco tiempo, con una altura impresionante, o un paspalum, que andan también acá, ¿no? Nuestras gramíneas de gran porte. Bueno, para mí, experimentado, eso es una barrera inmediata prácticamente, que además habilita el crecimiento de nuestras mal queridas y para mí heroicas chilcas, los vacas. Entonces, si nosotros nos amigamos con el concepto de que una cortina de viento puede empezar por los estratos bajos, enseguida me refiero a en 2 años podemos tener una pared impenetrable de, por ejemplo, de cortaderas y bácaris. Lo tengo vivido por plantaciones hechas a propósito y lo tengo vivido por simplemente observar en otros lugares donde simplemente no llegué a tocar y sucedió. Hoy justo en mi caminata matinal pasé por una franja de una plantación de acacia negra que hice hace exactamente 2 años. ¿Cuál es la acacia La negra? melanoxylon. Acacia melanoxylon. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque en Argentina le dicen acacia negra a la Gleditsia Sí, triacanthus. no es ni la gleditzia, ni hay varias que acá le dicen también, acacia negra que no es. Es la acacia melanoxylon. Se plantaron hace 2 años exactamente, y hay una franja donde creció el chilcal, y están así de gordas.
Y hay otra que está a 2 metros, que no le creció el chilcal todavía y tienen un tercio del volumen o una cosa así. Entonces, bueno, amiguémonos con el estrato bajo primero, ¿no? Luego, siguiendo en la sucesión de crecimiento, pensando en que estamos protegiendo algo, bueno, así sean nuestras casas también. Ya con 2 metros, cualquier jardín doméstico está recontra protegido, ¿no? Para empezar, con 2,5 metros de altura, de mucha masa verde. Después pasamos a un estrato un poquito más intermedio, donde nuestros nativos pueden ser estrellas, que jamás se consideran, ¿no? Hablando de todos los mirciantes y todas las pitangas, los guayabos, los arazá, me encantan los arrayanes, los molles, los esquinus, el molle ceniciento, que genera una biomasa bestial en una altura ideal para, para la cortina de viento. Entonces... Y además, Margarita, voy a acotar una Sí, cosa que es importante, el molle ceniciento, es que al ser un árbol, como dice su nombre vulgar, ceniciento, es gris y por tanto no requiere mucha agua, lo cual es importante para cercos, porque muchas veces en estas áreas grandes de las cuales estamos hablando es difícil regar todo, ¿verdad? bueno, Muchas veces no tenemos riego, no lo queremos o no lo pudimos mira, instalar o lo que sea. no Estas requieren, plantas son muy importantes. no requieren riego. Yo mis primeras experiencias fueron viviendo frente al mar en un lugar muy inhóspito, donde el suelo, me acuerdo que era de greda, y habíamos con 2 viveros diferentes, habíamos plantado todo tipo de las cosas esas estándar que se plantan en los cercos. Me acuerdo, Olea texana, no quedó una viva, ni los Pittosporum andaban ahí, lo único eran los formios, otra planta que no es nativa, pero que es ideal para empezar, para el estrato bajo de una cortina de viento, un formio. Y cuando aparecieron los arazá, me acuerdo que fue el primer encuentro mío con el arazá hace como 15, 16 años. Yo decía, arazá, la chica que es una paisajista, la dueña del vivero Proverde, bueno, ingeniera Sí. agrónoma, ay, que ahora no me está saliendo el nombre. Bueno, me dijo, mira, Margarita, Se llama, a mí tampoco, bueno, me voy a ya me acordar. va a venir. Me dijo, Isabela, Isabela, Isabela. Isabela me dijo, mira, los arazá además tienen un fruto que lo podés comer. Ah, mira vos, un fruto que se puede comer. Es nativo, nunca había oído yo la palabra nativo. Y ahí metimos, no sé, 40, 50 arazá y fue una explosión. La hoja es lustrosa y gruesa y se banca la sal marina, se bancan los vientos bestiales, se banca la falta de riego. Por supuesto que con condiciones mejoradas les va mejor, pero el arazá, la pitanga, el arrayán, el palo de fierro, que lo he probado acá, también en condición de cerco y anda bestial. Bueno, todos esos son pequeños arbolitos, pero arbustos que generan mucha masa, mucho follaje, y que es lo que nos interesa para filtrar ese viento y llegar a una altura un poquito superior, ¿no es cierto? Que ahí ya vamos a estar a los Claro. 2,5, 3 metros en el Sí. momento. Tres. Ujú. Y ahí estamos introduciendo todo eso de que hablábamos respecto a la biodiversidad, el sustento para la familia, alimento para nosotros. Una de las cosas que no se hablan tanto en jardinería, capaz, los perfumes. A mí me gusta mucho plantar los perfumes, ¿no? Así, bueno, las aloicias, nuestras aloicias, que también generan esa masa media despeinada, pero que también hace mucho, mucho follaje. Y bueno, y después ya podemos irnos para arriba, si querés. Escuchá, las enviras no las probaste, habla ahí Martín Moran de... Sí, 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 las probé, las tengo ahí en estado de congelamiento. pobrecitos. No, no,
Mira, la única en Vira, tengo plantadas como 15 o 20, la única que demostró un poquito más de desarrollo tiene 3 retamas plantadas a su alrededor. O sea que no sé si es por la fijación del nitrógeno o por la protección total que están recibiendo, pero no, yo digo que no hay que obsesionarse con la velocidad, pero estas no están yendo para ningún lado. Así que, o sea, es muy lento. Es muy, Es muy es lenta, muy, muy lenta. es muy lenta. Es divina, pero es muy lenta. Entonces tampoco queremos espantar, no queremos que la gente diga, ah, puse esto nativo y no anduvo. No, hay cosas que van a tener otro funcionamiento un poquito más gratificante. Y, y bueno, y una de las cuestiones muy importantes para las cortinas, cuando estamos hablando de los vientos, también es la permeabilidad. Hay gente que construye un muro de hormigón. El muro de hormigón lo que hace es genera lo mismo que la altura excesiva, genera un choque violento y ese choque violento se traslada al otro lado también con torbellinos, cuando estamos hablando de vientos fuertes. Entonces, está estudiado que la protección óptima, ¿qué pasa? El muro ese te protege a 2 metros, a 3 metros del viento, Claro, pero a los es pero a angostito. los 10 metros ya no te protege más. Entonces, la permeabilidad ideal se considera que es del 50%. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay esos aparatitos para medir el viento. A mí me da mucha pereza comprarme el aparatito para medir el viento, así que uso un poquito de sentido común y digo, si tengo mucho follaje blando, el viento va a poder pasar, o sea, pero va a pasar filtrado y enlentecido, que eso es lo que se busca. No se busca una muralla, se busca un filtrado de la fuerza y del poder de destrucción del viento. Y eso se logra con una permeabilidad blanda del 50%. Este, y Ahí aportan y es muy cierto. Dice, y los muros de verano, y los muros en el verano reflejan el calor sobre las plantas. también, Otra cosa, muy cierto. también. Y Mm, ahí cuando queremos que exista esa brisa, no puede pasar, no va a porque existir. que no Mm. tiene ni la fuerza para circular. Y además, bueno, la masa térmica a veces está buena, ¿no? Yo tengo mucha envidia de la gente que vive en ciudad y que tiene la palta, que le crece 5 metros en 3 años, gracias a esa masa térmica. De hecho, yo en mi local tengo una palta un palto que nació en el compost y ya tiene como 3 metros y ya dio una palta y nació solo. Tengo mango. Acá imposible. Eso es gracias a la masa térmica de un muro, pero tienen tienen esas otras limitaciones, Contra. Ujú, contraindicaciones, ¿no? ujú. Entonces, bueno, cuando, cuando ya decidimos todas las funciones, bueno, más hacia el final del proceso es cuando vamos a la selección de especies, ¿no? Y no decir, porque es lo que uno ve, vas manejando por acá, veo fraccionamientos nuevos, y enseguida aparecen las hileras de el álamo, la casuarina y el eucaliptus. Con suerte te ponen un cinerea, con suerte. Entonces, primero buscar las funciones y después, por último llegar a la selección de especies buscando que cumplan el catálogo más amplio posible de todas esas funciones que pueden llegar a desarrollar. Margarita, Sí, vamos a hacer como un resumen, porque aparecen preguntas por ahí, hay gente que entra bien. en distintos momentos y le falta un poquito de información. Hagamos un resumen. Tú decías que se multiplica el ancho del cerco por 25, de No, ese cerco no es o el cortina que ancho, hiciste. no es el ancho, es la altura. La altura, Es la ok. altura. Y eso me recuerda otro. La altura se multiplica, se calcula que podés llegar a tener entre 25 y 30 veces
la distancia de protección cubierta. Pero el ancho Bien. también, O sea, la profundidad, la perdón, Margarita, es profundidad, porque la profundidad que va a tener el jardín, exactamente. porque el largo va a ser el largo del cerco, ¿verdad? O protege más que su largo. No, de hecho tenés que, protege menos que su largo. Menos. Bien. Entonces por eso, O sea que debemos hacer un poquito más. entonces tiene que sobrar. Sobre- Esa es el ideal, porque justo en los bordes también, por las dinámicas de los vientos, también en los bordes tiende a ser ese torbellino, Ujú. que se Perfecto. mete un poquito para adentro. Entonces, es ideal que el cerco exceda el ancho, por así decirlo, de lo que uno quiere, Bien. y que uno no se vaya de mambo con la altura, que no es necesario. Y que además Si no es necesario. el, Y acordarse de hacer una hacer pirámide, ¿verdad? Plantaríamos el pinito, ahí está, el triángulo equilátero, así. ahí está. Y de incluir la mayor cantidad de especies posibles. Eh, Bien. Y cuando decís la mayor cantidad, o sea, infinitas, o tenés un número. no, no tengo. Eh, Bien. Sabemos que cuanti más mejor, ¿no? No, en eso no hay límite. Pueden haber límites estéticos de gusto de la gente, pero eh, cuantas más, Variabilidad. cuantas más variedades Lo que mejor. decimos siempre, variedad. Sí, Claro. Más alimento, épocas, ¿no? Si tenemos distintos, elegimos colores por ahí, pero también podemos elegir frutos, podemos elegir floración, flores, floraciones, ¿verdad? sí, tipos de follaje, bueno. Una que yo, una planta que yo en mi mente considero eh, una barrera de viento, y no es muy intuitivo eso, pero para mí la palmera butiá es una barrera de viento. Yo no compro una palmera butiá con 5 metros de tronco, ¿no? Porque eso es prohibitivo. Entonces, cuando uno compra una palmera butiá de un tamaño más o menos chico, pero que ya está empezando a agrandarse esa copa, bueno, esa copa va a ser muy grande y vas a estar en un diámetro de los 1,50 m a los 3 metros, un globo de follaje durante varios años, ¿no? Hasta que el tronco empieza a crecer. Entonces, para mí, la butiá, en ciertas circunstancias, es una barrera de viento. Ponés 3 butiá y tenés, ahora cuando salí a hacer mi recorrida, bueno, pasé por mis butiá que están en esos 2,5 m, 2 metros de circunferencia así de globo, y pasás por al lado y se nota perceptiblemente la filtración de ese viento. Entonces hay que pensar un poquito, otra, el romero en un lugar que le guste, como estoy yo acá en la arena, bueno, tengo unas masas de romero que han sido muy importantes en establecer un poco esa cortina difusa que tengo. No sé si la... Margarita, preguntan por ahí más plantas nativas, que ya nombraste unas Sí, cuantas, que uses en cercos. Nombraste, para dejarte descansar un poquito, sí, nombraste los arazá, las butiá, mira, el palo de fierro, el arrayán, el molle las ceniciento, pitangas. la pitanga. Ahora estoy haciendo un cerco que estoy tratando de poner cosas pinchudas, así que puse espinillos, también cactus, ¿no? Porque si ves cómo se hacen los cereus acá, se hacen unas buenas matas repartidos, ¿no? No es que no va a ser un muro de cactus. En este cerco nuevo que estoy haciendo, que es muy multiespecie, hay el molle rastrero, que también hace una linda mata pinchuda contra el alambrado, está el espinillo, hay cereus, hay opuntias,
Y después vienen los arazá, las pitangas, los molles cenicientos, los palos de fierro, los guayabos del país. En todos los cercos tengo guayabo del país. Ideal. Y, Se adapta muy y bien. de- Tala, preguntan, sí, claro, Tala, es ah, apto para sí, suelos también, bien también, drenados. ¿Mm? está en el pinchudo, tala rastrero, tala gateador, también Bien, mucho. muy lindo. Sí, acércate si podés. Sí, Cruza ese cerco si podés. Este, me encanta. bueno, porque Chalchal, el chalchal, dicen por ahí. eh, ¿Mm? una de las funciones también puede ser que no lo tenemos tan incorporado nosotros, pero lo de la seguridad no es un factor menor, ¿no? Entonces, cuando estás cercando cientos de metros de alambrado, no está mal pensar en la seguridad la permeabilidad a las personas o animales grandes de ese cerco, ¿no? De esa barrera, de esa cortina. Por eso, en este caso, la primera, este, bueno, no es la primera, pero el intermedio es todo pinchudo, digamos. Eh, y bueno, las cortaderas, seguro, y cortaderas, paspalum, ¿qué otros más estamos poniendo? Inés, nos preguntan por ahí, así tú mientras pensás, ¿cuál es el nombre? Y yo lo voy a decir, científico, es Acacelovana, del guayabo del país. Acá se lo van a. Este, Y pregunta de vuelta, hay otra pregunta que es interesante, y preguntan si tiene que ser igual de permeable el cerco para el lado interior que para el lado exterior. Está buena la en pregunta. realidad estás pensando en la permeabilidad total, ¿no? Porque al viento no le importa qué parte es dentro de tu casa y qué parte no. Entonces, lo que importa es que en esa ancho total de tu barrera, el viento pueda atravesarlo y frenarse. Eso es lo que importa. Y esa es la permeabilidad que se mide. Se mide, por ejemplo, si tú tuvieras el aparatito, irías al lado de afuera y me dirías cómo está viniendo el viento y después irías adentro de tu casa y me dirías cuánto de ese viento pasó. Esa es la permeabilidad. Así que yo lo que digo por una cuestión de sentido común es que haya mucho follaje y ese follaje va a permitir que pase el viento, que no sea un cerco duro, ¿no es cierto? Es un cerco donde hay mucho follaje y no tanto tronco de madera donde va a rebotar, sino follaje blando. Margarita, y otra pregunta que hacen es, ¿cuál sería el árbol que pondrías en el centro? Parece que quedó más claro lo de afuera y el centro Bueno, ahí es generó donde, un poquito de duda. ahí es donde te podés entretener, ahí es donde podés salir no sé, a dejar volar la fantasía. Eh, puede, Claro, podría ser un nogal. puede ser un nogal, puede ser, ni siquiera, bueno, según, si estás protegiendo, no sé, un cultivo hortícola de frutales, bueno, vas a querer que sea de follaje persistente probablemente, según la orientación también. Este, pero de lo contrario, yo qué sé, yo ahora, ayer justo, no, el jueves estuve acá cambiando todo mi cerco a raíz de esto, un pedazo y puse lapachos, por ejemplo, eh, para la, para el, digamos, como el árbol más alto. Yo no tengo necesidad realmente ni interés en tener un cerco altísimo. Entonces, los vientos del invierno, ese lapacho sin follaje va a filtrar. No es que es cero la protección porque esté sin follaje, ¿no es cierto? Tenemos ramas y esas ramas también son parte de la cortina del viento. Entonces dije, bueno, no tiene por qué ser la cortina súper densa, pueden ir lapachos, no me acuerdo qué otra cosa puse. Bueno, ahora otro que estoy usando es el palo amarillo en zonas
en zonas húmedas, yo tengo muchas zonas húmedas, y en esas zonas húmedas también estoy poniendo mucha acacia mansa. Son todos arbolitos que pierden el follaje, pero no importa, estás haciendo un tapiz. Mi idea es hacer un bosquecito y un tejido, digamos. No es necesariamente una cortina súper perfecta, densa en ese lugar. Entonces, Ay, Margarita, ¿acacia mansa le decís a la Sesbania punicea? Sesbania punicia y también puede ser la otra, la Sesbania, que no me acuerdo, Sí, la virgata, la, virgata, la virgata. La virgata ¿no? creo que es hasta mejor en realidad porque tiene un hábito más con muchas ramitas y es un poquito más grande. La virgata es más, me parece más adecuada. Yo como tengo miles de acá de Sesbania punicia, estoy usando la Sesbania punicia también. Estoy usando ceibos. eh, el cielo es el límite, ¿no? En esa mezcla. Lo que importa no es la barrera de casuarina, es salir de esa mentalidad de la pared muy alta y recta y irnos a una cosa blanda y densa. Eso, Y cuánto más atractivo, ¿no? bueno, Además cuanto de más biodiverso, que era que es lo que queremos, cuánto más lindo, ¿no? gratificante, Total. cuanto más gratificante. Este, y bueno, y experimentar, por supuesto. Hay lugares donde ciertas cosas prosperan mejor que en otras. A mí mi gran sorpresa acá fue el Molle Ceniciento. Yo estoy en arena y hay una parte que es arena seca. Eh, el Molle Ceniciento, que es el lenticifolia, ¿no? El Skinus lenticifolia. Eh, ese ha sido el premio Revelación. He plantado mudas de 15 centímetros, que hoy tienen 60 centímetros de copa en un año y medio, y tengo otros que planté como un arbolito de 60 centímetros con una varita, y hoy tienen 3 metros de diámetro. Hay que desmitificar que el árbol más grande crece más rápido, No, ¿verdad? Generalmente es exactamente a la inversa. salvo que estés hablando del ¿Cuál es eucaliptus. tu experiencia? Salvo que estés ¿No? hablando del Ah, eucaliptus. claro, claro. Pero si aspiramos, pero el tema es ese, es que si aspiramos a esa cortina baja primero, donde tenés la ambición más controlada, es donde vas a tener más éxito. Como fue una cortina que armé con las colas de zorro, que ahora voy y es una pared impenetrable. Y digo, qué éxito que se tejió además con la chilca en la que yo ni pensaba ni sabía. Cuando yo planté eso se acababan de arreglar los tajamares y la planté en el borde de la greda que se había sacado de los tajamares. Era toda una cosa blanca asquerosa, con cero planta, y yo hice una curvita de colas de zorro y hoy es una selva de cola de zorro con la chilca. Entonces, eso permitió que todo lo que yo había plantado adentro de esa curva, que son, hay timbó, hay ombúes, hay anacahuitas, hay de todo un poco, en la zona que yo llamo la selva. Bueno, el primer año parecían que se habían muerto, no estaban. Yo decía, ay, todo lo que planté se fue, no están, se lo llevó alguien. Y, y el año pasado, cuando se manifestó la chilca, fue una explosión y ahora los miro hacia arriba. Ahora a los timbos los fotografío con la cámara apuntando para arriba. Y eso es una cortina muy modesta, ¿no? Chilca y cola de zorro. Que les da Margarita, timbo, quiero qué divino. hay una pregunta por ahí que me parece que es interesante y que refuerza lo que tú venís contando, eh, que dicen que ya tienen un cerco y cómo cómo lo pueden ir transformando. Y yo quiero decir que si ya tienen un cerco, es mucho más Ah, simple, porque bueno. ese cerco te va a servir de nodriza. Así es mucho más fácil. De hecho, en uno de los lugares donde te decía que estoy haciendo ese cerco pinchudo, lo que estoy haciendo es eso. Vas raleando, vas eligiendo, ¿no? No sé de qué es el cerco ese en particular, pero vas
sacando un poquito de lo que tenés y poniendo de lo otro, ¿no? Y usando esa misma materia orgánica que vas sacando, lo vas usando de mulch. Por ejemplo, en ese lugar donde acabo de hacer ese, no sé, ponerle que 200, 300 metros de alambrado, ahí hay algunos eucaliptus que se siguen cayendo y hay hay unos transparentes muy viejos que deben de tener, no sé, 30 años, que están puestos en 2 hileras y que como están sombreados por casuarinas y eucaliptus, además, se han ido en unos palos flacos para arriba, para todos lados, y la cuestión es que uno está en la casa a 100 metros de ese alambrado, y a pesar de que hay 2000 árboles, está totalmente expuesto a la calle. No hay nada que frene ni la visual ni el viento. Entonces estoy usando esos mismos transparentes, los vamos podando y achicando y raleando y usando esa materia de mulch para todo eso que te cuento que estamos plantando abajo, que es de porte más arbustivo y que va a llenar ese espacio hasta los 2-3 metros, que es lo que queremos frenar. Queremos que cuando pasa un auto, el que va manejando un auto no vea hasta el fondo del predio. Eso lo haces con, bueno, en otra zona que es más húmeda estamos haciendo gramíneas. Todas las nativas, los paspalum y ¿cómo se llaman? El quarini y el exaltatum y el ahumani y algunas cortaderas y bueno, también eso. Pero la respuesta es, lo podés ir haciendo gradualmente, ¿no? Usás. Y empezar por donde quieras, ¿verdad? Yo diría simplemente ralear e ir eligiendo especies que se puedan colocar. Yo ya lo empecé a hacer hace unos 3 años con un cerco existente de una especie invasora, la cual quiero erradicar, Mm, pero me sirve hoy de nodriza. Si yo claro, la hubiera sacado toda totalmente, me es muy difícil empezar ese cerco. Entonces la aprovecho, dejo que crezca lo que quiero, nativo o no nativo, pero que tenga alguna función en el ecosistema que a mí me interese, ¿no? sí. Que hablábamos de dar alimento, perfume, no solo color, ¿no? Y aprovechar esa masa que me genera sombra y me protege a su vez de los vientos fríos, ¿sí? Y qué rápido crecen los Bueno, arbolitos ahí abajo. otro punto, la gente le tiene miedo a, dice que hay que darle oxígeno, no tiene espacio. Bueno, ya está probado hoy en día uno de los métodos más de mayor crecimiento en términos de forestación es el que le llaman el Miyawaki del japonés, que es simplemente atosigar. Que es plantar, como dice Berruti, apretadito, apretadito. Entonces, yo hice una cortina de viento en un campo en Pueblo Edén, en las cimas de unos cerros para proteger una quinta de frutales que ya existía, que estaban todos en bandera. Eso te dice dónde vienen los vientos, ¿no? Y eso hay que observar, de dónde te querés proteger. Entonces, como habían tantas limitaciones de parte de gente del predio, de que acá no podés plantar, y acá no, porque no quiero tapar esta vista, y acá no quiero tapar esta vista, me tuve que ir relativamente lejos de lo que yo quería proteger, y me decían, eso no va a tener efecto, ¿cómo vas a estar a 50 metros? Le digo, no, va a tener efecto. Y eso lo planteé en lo que ahora me enteré que se llama el sistema Miyawaki, que fue con una densidad bestial de árboles nativos y muchos fijadores de nitrógeno y muchos tipos diferentes de acacias. Hay unas podalirifolias, hay unas baileyanas, hay de todo. Y todo eso mezclado con árboles nativos y hoy en día tiene 3 años de plantado, lo visité hace aproximadamente un mes y es un monte impenetrable. Y los frutales, estoy hablando de plantar a 60 centímetros, a 1 metro, árboles, ¿no? Entre sí. Y ¿Cómo es el monte? ¿Cómo es el como es monte? el Nosotros monte, observamos el monte, ¿verdad? como es el monte, de verdad, antes de que nosotros lo limpiamos. Eh,
es nuestro maestro. Entonces, con eso iba a no tenerle miedo de plantar apretado. Idealmente, el apretado no se refiere tanto a una única especie, ¿no? Cuanto más tú alternás, bueno, ¿Mm? más colaboración y simbiosis puede haber. No Sin duda. Margarita, 1 hora sé, de charla sin parar, ¿eh? ya, Ya, pero podemos seguir un ratito más. Yo quería quizás como hacer de vuelta siempre terminar con un pequeño resumen. ¿Querés hacerlo tú? ¿Querés que lo haga yo? como quieras. Para los que entran medio ahí Hacelo tú, y que por estoy un ahí poco quedan como... afónica todavía. Y si hay alguna pregunta, con gusto la contesto. Bueno, dicen que cada vez que escucho a Margarita tengo que tener el cuaderno en la mano, tomar nota. Es tan nutritivo todo lo que dice, mil gracias. Eso, bueno, así ya hace rato que te están agradeciendo. Y me gustó una persona que entró al principio, que se llama mi jardín, no me acuerdo ahora el perfil, que dice que desde que te escuchó la primera vez cambió la mirada del Ay, jardín, de su jardín. Así que eso está muy bueno, sé que te va a eso es gratificar. lo que hace la permacultura, eso no es un mérito mío, eso es realmente empezar a ver todo a través de la visión de la permacultura y, como dicen, es un viaje sin retorno porque todo lo empezás a ver de manera diferente y de una manera más generosa, más nutritiva, más funcional, me parece a mí, y del tipo que se precisa para los tiempos en que vivimos. Tal cual. Acá hay una preguntita, dice Inés, sí, pero si plantás apretado, tenés que podar todo el tiempo para que no se estiren y sean palos largos. Bueno, depende de qué es lo que plantas apretado, ¿no es cierto? De cierta manera, el plantar apretado también es una especie de bonsai, ¿no? Porque en la medida en que hayan recursos a dividir en las raíces, también eso se va a manifestar arriba. El plantar apretado, bueno, también después podés ir eligiendo. No quiere decir que es la composición final, ¿no? En el monte también hay cosas que la quedan. O sea, si tú te mirás abajo un árbol, nacen 500 hijos, de esos 500 al año quedan 50 y a los 5 años queda uno. Bueno, algunas cosas podés ir eligiendo podar o no, podés ir eligiendo sacar o no. Eh, lo que sí hace el plantar apretado es el establecimiento inicial, lo acelera muchísimo. Eso yo creo que es el número uno, ¿no? El crecimiento inicial es en el que tenemos tanta impaciencia todos, bueno, eso es una manera de acelerar ese proceso. Sin duda, Margarita, a mí eh, me parece que tenemos que imitar más a la naturaleza. Ese ha sido un poco el cambio de mirada, o creo que es el cambio de mirada que tenemos que hacer. Por ejemplo, viste que eso que se nos ocurre, que todo lo podemos, los árboles, este aquí, el otro acá y el otro acá, ¿no? Diseñamos así con una perfección. Y bueno, y no todos los árboles se van a bancar eso. A veces la gente dice, ¿y este por qué crece tan lento? Si lo puse solito, así, y es un árbol que no es pionero, le va a tardar años en crecer. Ahora, si ponemos solito un pionero, bueno, crecerá un poco más rápido, pero eso también tenemos Sí, pero que empezar a son ver que no todo pocos, va a crecer como nosotros queremos. son pocos los árboles que son felices creciendo solitos. Eso es una cosa. Muy poco. Para empezar, no son nuestros frutales, por ejemplo, esos cuadros de frutales en cuadradito no son felices. Lo veo en 1000 lugares. Eh, Recién preguntaban por las heladas, si esto ayuda con las heladas. Sí, 1000% ayuda con las heladas. Eh, si sabés de dónde viene el aire frío y dónde se deposita, eh, por un lado, puedes frenar ese flujo de aire frío
Y después sabemos que adentro o abajo de un monte o de un árbol establecido hay una diferencia de hasta 5 grados. Entonces, todos los que tenemos algo para proteger, yo mi vivero lo pongo abajo de mis árboles. Lo pongo apretado contra el monte o abajo de un árbol ya establecido. Así que sí, va a ayudar seguramente con las heladas. Pero eso es otro tema En un a bosque, considerar, ¿no? Dónde se acumula la helada, que es otra cosa que nunca pensamos mucho de antemano, lo pensamos cuando lo empezamos a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué hay helada? ¿Dónde hay helada? ¿Y dónde para ese aire frío? ¿Y dónde se acumula? Y bueno, ¿y qué hacemos para tratarlo? hay una pregunta que me parece interesante. Alguien dice que tiene un bosque nativo natural. Si, según la permacultura, ¿hay alguna forma de considerarlo, de trabajarlo? Depende para qué. Está probado que con la intervención nuestra, por ejemplo en Europa, que se está haciendo muchísimo bosques comestibles, que era lo que tú preguntabas, lo que tú mencionabas hoy, que fue nuestro vivo anterior, está probado que el manejo humano de un bosque comestible aumenta la biodiversidad considerablemente y aumenta la captura de carbono también, inclusive dentro de un monte natural. Entonces, hay cosas que podemos hacer que sean virtuosas y benéficas, pero tienen que tener también, supongo yo, un propósito específico, si querés derivar algo de tu alimento o algo por el estilo, si no, déjalo ser, eso es mi filosofía, ¿no? Yo, mi parchecito que tú lo conociste, que es microscópico, 2000 y pico, 3000 metros que tengo, yo lo dejo ser, solo hago un clarito ahí cuando voy a hacer una charla para poner las sillas, pero trato de ni entrar, porque toda nuestra presencia puede beneficiar a la fauna, puede beneficiar el suelo, perdón, puede beneficiar a las plantas y al suelo, pero no va a beneficiar a la fauna nuestra presencia. Entonces, como la fauna silvestre, me refiero, está tan asediada, yo soy de la idea de ir con guante blanco y con la menor intervención posible en lo que sean montes naturales. Esa es mi... Muy cierto, muy cierto. Margarita, bueno, te agradecen y te más te agradecen Agradezco que sos tan yo. clara, que tanta pasión, lo que sabemos, ¿no? Nos tenés acostumbrados con cada vivo, la verdad. Es un placer escucharte, Bueno, Margarita, y podríamos seguir y seguir y seguir. no, te agradezco y quería contar simplemente que por qué salió este vivo, porque yo te contaba de que estaba yendo de chacra en chacra lidiando con los eucaliptus y Godzilla. Entonces, bueno, eso fue el detonante de este vivo y que es una realidad, digamos, que nos llega a muchos acá. Por eso me interesa en decir, bueno, si alguien por lo menos lo piensa un poquito antes, eh, estaría bueno. Estaría Y muchas buenísimo. gracias a... Y es que me encantan estos vivos que surgen así. Y, charlamos habitualmente y bueno, Margarita estaba yendo a un lugar que se habían caído muchos árboles y yo le dije, Margarita, este es nuestro próximo vivo. Y ahora tenemos otro Así fue. eh, que va por el mismo lugar, pero que lo que vamos a charlar es porque hace un tiempito hablamos con Pancho de las exóticas invasoras, y entonces nos preguntaban, propóngannos especies a cambio, Ah, ¿no? De las buenísimo. invasoras. Entonces dijimos, bueno, eso es otro vivo. Entonces tengo a Martín Moran, que está por acá escuchándote con mucha Un atención, genio, también otro un apasionado de la genio. naturaleza, Sí. y Martín nos va a hablar el 25 de Mira qué junio bueno. de especies nativas para Ahí está. cercos. Así que Yo te digo, se van yo a te digo, entrelazar con tu yo te tema. digo una sustitución. El arazá en lugar del Pittosporum.
por lo menos para Claro. las zonas costeras. Además Aquí, se parece. para mí, para la zona costera, Arazá en lugar de Pittosporum. Esa es mi contribución. Bueno, Bien, 1.000.000 de gracias a gracias. todos por escuchar y a Sí. ti, ni que hablar, y a la tribu por soportarme otra vez. No, es un placer escucharte y voy a cerrar contándoles que Margarita está, porque ahí preguntaron por el camino, está en Punta del Este, en José Ignacio precisamente, en una chacra. ¿A cuánto del mar estás, Margarita? ¿Cuántos kilómetros? Que no me Estoy acuerdo. a 4,5 kilómetros, a vuelo de pájaro y por carretera también. Exactamente a cuatro Bien. kilómetros y medio. Un lugar divino, divino, que Margarita lo transformó Obra, en en obra. un Lugar en construcción. bueno, en Ombra, pero ya tenés un corredor de biodiversidad interesantísimo. Te felicito, Margarita, gracias por Bueno, estar. muchas Los gracias a esperamos ustedes. el sábado próximo y hasta pronto. Ya habrá otro. Chao. Queda guardado. Chau, chau. Gracias a todos.